¿Me oís bien o coge el micrófono? ¿Micrófono mejor? Sí, porque se está grabando. Pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias al decano bueno, el colegio por organizar esta jornada, al decano por invitarme a mí para moderar esta mesa y a los ponentes que todos conocéis. Iba a hacer una presentación de ellos un poquito larga con su currículum, que es extensísimo todo, pero yo creo que los conocéis. El decano los ha nombrado ya. Tenemos a David Benito, que es el director general de Aviación Civil y presidente de AESA, que es el regulador del transporte aéreo. Tenemos a Enrique Maurer, director general de NAIRE, Elena Mayoral, que es la directora de aeropuertos y miembro del Consejo Internacional de AENA. Y tenemos a Javier Gándara, que es el presidente de ALA y director general también de EasyJet para el sur de Europa. Bueno, también os ha dicho José Manuel cuál es el objetivo de esta mesa redonda, que es un poco poner pie en tierra y analizar cuáles son las actividades concretas que estos actores, que al final representan toda la actividad del transporte aéreo, están llevando a cabo, ¿no? En materia de sostenibilidad, porque también, como bien ha dicho, no hay semana en la que no se organice una mesa sobre sostenibilidad, lo cual no sé si es bueno. Desde mi punto de vista, yo creo que es bueno y refleja que es una palabra que ha calado en el sector y que el sector se lo toma muy, muy en serio. Entonces, como lo interesante es que los oigáis a ellos, vamos a empezar con David y me gustaría saber qué hace el Ministerio, que además tenéis el apellido sostenible en la denominación, qué estáis haciendo en materia, qué iniciativas apoyáis o lanzáis en materia de sostenibilidad para el transporte aéreo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero al colegio por invitarme a esta cumbre. Bueno, pues efectivamente en el Ministerio, digamos que con respecto a este tipo a la sostenibilidad en concreto, hacemos cuatro tipos de, podríamos decir, de actuaciones o cuatro líneas de actuación. Por un lado, está lo que nos viene normado por la normativa, que nos dice, pues, tal organismo tiene que hacer tal actuación en concreto. Para poner un ejemplo, esto suele ser una función más bien de control, de verificación, del cumplimiento, normalmente por parte de otros actores de la cadena de valor, pues de que están cumpliendo con sus obligaciones. Usualmente son de reporte, por ejemplo, de emisiones, en lo que respecta, por ejemplo, a todo el tema del comercio de emisiones, el EU ETS o en el CORSIA, etcétera. Esta función de verificación normalmente, por lo general, recae en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Dirección General de Aviación Civil, digamos, que tiene menos papel en esa función. También es verdad, en este tipo de función que nos viene normada, tenemos usualmente el papel de recopilar información del sector y enviarla a organismos como la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, o a la Comisión Europea, etcétera, también para las funciones que realizan esos organismos. Es, digamos, una función que actúa en el medio ambiente, digamos, en segunda derivada o, digamos, indirectamente, porque obviamente este tipo de funciones no reducen per se la huella medioambiental del carbono, pero sí que ayudan a que los actores que tienen una contribución directa, como puedan ser los operadores, no solo operadores aéreos, sino también aeroportuarios, etcétera, pues cumplan o garantizas a la sociedad que los que tienen que cumplir están haciéndolo. Este sería un papel. En este también que nos asigna la normativa, quiero recalcar algo que con todo esto de las emisiones, y cuando hablamos de sostenibilidad ahora se tiende mucho a pensar en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero nos olvidamos un poco del ruido. El ruido es verdad que no tiene un impacto climático, pero sí que puede ser un factor que limite mucho el crecimiento del sector en los próximos años, porque cada vez hay una sensibilidad más grande y, por tanto, los aeropuertos pues se van a ver, digamos, constreñidos probablemente por que no puedan crecer por temas de ruido. Aquí en este sí que desde la Dirección General pues tenemos un papel importante. Nosotros participamos en la elaboración de los mapas estratégicos de ruido y los publicamos. Y también, asociado a estos mapas estratégicos de ruido, luego van planes de reducción, ¿no? Con lo cual, que estos, por ejemplo, pues el próximo año nosotros tendremos importante, este año que empieza,
vamos a tener una importante labor en esta materia. Este es uno de los ejes. Tenemos también, como he dicho, otro eje que sería más propio de elaborar políticas, programas o todo este tipo de cuestión, que sí que ya puede tener un efecto más directo en el sector. Este sí que es un efecto ya, o sea, un papel más de regulador, por así decir, propiamente dicho, y que ahí lo desarrollamos en los distintos niveles que tiene el Ministerio, empezando desde el Ministro y el Secretario de Estado, que serían los que tienen que transmitirnos a los demás pues cuáles son las directrices políticas, qué política de transporte en general quieren desarrollar. Y luego los centros directivos ya sería la Dirección General de Aviación Civil, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y ahora mismo, pues bueno, como saben, la estructura del Ministerio ha cambiado recientemente, es parecida, pero bueno, se ha dividido en dos. Vivienda tiene un ministerio propio y la parte de transporte, nosotros tenemos una Secretaría General que es de transporte aéreo y marítimo. Bueno, pues a través de estos órganos nosotros lo que hacemos es implementar las políticas que decida el ministro y el secretario de Estado. Y en este sentido, bueno, pues también, por supuesto, participamos en la elaboración de la regulación europea. En el ámbito de la aviación hay mucha regulación europea. Nosotros participamos, ahora mismo ostentamos la presidencia del Consejo y estamos intentando sacar adelante el expediente de cielo único europeo, o sea, el SES 2 Plus, que digamos la evolución del cielo único europeo que tenemos ahora. Por supuesto, participamos o hacemos la normativa española que sea sectorial. Pues ahí había una iniciativa de ley de movilidad sostenible que no salió adelante porque la separó la legislatura, pero que probablemente se retome. Y, en fin, tenemos ahí un aspecto importante. Participamos en programas de financiación. Ahora mismo es verdad que eso depende un poco de que nos den fondos en los presupuestos generales del Estado, pero bueno, ahí tenemos una dimensión a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que para ello, hasta ahora por lo menos, ahora a ver cómo queda el nuevo organigrama, pero teníamos un comisionado especial para el transporte, la movilidad de la agenda urbana, que estaba dirigido por una ingeniera aeronáutica, Carmen Librero. Y luego tenemos un cuarto eje, yo diría, que es acompañar al sector en iniciativas, pues bueno, como esta, o sea, acompañar en todo lo que es, pues participando en eventos, haciendo pedagogía de lo que nosotros hacemos, explicando las normativas. Hicimos recientemente una jornada en la agencia estatal para explicar a los operadores las consecuencias o cómo les iba o les podía afectar el reglamento recién aprobado del refuel para promover el uso de los combustibles sostenibles. Y todo esto es una labor de acompañamiento también que creemos que es importante pues para que todos juntos podamos avanzar en una misma dirección. Yo no me voy a extender mucho. He hablado de lo que hacemos en el Ministerio sin contar con el sector público empresarial, porque aquí tenemos a ENA, tenemos a Enaire, que nos van a hablar particularmente de lo que hacen ellos, ¿no?, ya en sus empresas. Así que yo les dejo ya un poco el testigo para que puedan hablar. Que como ha dicho David, ¿cómo planteáis desde el gestor de la navegación aérea el reto de la sostenibilidad? ¿No? Sí. Bueno, buenos días y muchísimas gracias al colegio por hacerme partícipe de esta mesa tan interesante y con este acompañamiento experto que nos rodea, ¿no? Yo creo que el tema de la sostenibilidad es un tema que en el ámbito de navegación aérea forma parte de nuestro plan estratégico, ¿no? Realmente un poco hablando de los ejes que comentaba antes nuestro decano, tenemos 4 ejes en nuestro plan estratégico. Uno es la seguridad, que es parte de nuestro ADN en navegación aérea y en transporte aéreo, obviamente. La calidad de servicio, la eficiencia y el cuarto eje sería la sostenibilidad más allá de nuestras personas, ¿no? Nosotros abordamos la sostenibilidad desde un enfoque global, no miramos la sostenibilidad solamente en un aspecto. Y con esto me refiero que la propia iniciativa de nuestro plan de vuelo, conocida como Green Sky, aborda la sostenibilidad de 3 ejes de actuación, ¿no? Uno es la reducción de emisiones a la atmósfera, que va ligado también a todo lo que es la reducción de consumo de combustible. Otro eje sería, como ha comentado antes el director general de Aviación Civil, la atenuación de los niveles sonoros y reducción de ruido en las cercanías de los aeropuertos por las propias maniobras de salida y llegada, que son maniobras cercanas, como es lógico, a los entornos aeroportuarios, y el ruido para nosotros también es parte de nuestro día a día en ese equilibrio con la capacidad.
Y luego, efectivamente, la mejora de todos nuestros propios centros, flotas, instalaciones, desde el punto de vista de la iniciativa que llamemos Eco en Aire, ¿no? Una iniciativa para hacer más eficientes desde el punto de vista ambiental nuestras propias infraestructuras, ¿no? En el tema de la reducción, aunque luego aportaremos datos, me imagino, durante la mesa, de la reducción de emisiones a la atmósfera, sobre todo para nosotros es nuclear el tema del diseño de espacio aéreo. Nosotros hemos invertido mucho esfuerzo, tanto en estructura como en personas, como en inversiones, en la modernización y reestructuración de todo el espacio aéreo, ¿no? El espacio aéreo que concebíamos hace unos años, basado en una navegación convencional, ha pegado un giro hacia una navegación por prestaciones, llamamos PBN, ¿no? A lo que es el mundo satelital, que nos permite diseñar rutas de una manera mucho más eficiente desde el punto de vista medioambiental, y con ese diseño podemos ahorrar muchas millas a las compañías aéreas, podemos ahorrar, por tanto, emisiones, ruido, etcétera, ¿no? Así que yo diría que una parte nuclear de nuestra sostenibilidad es cómo el espacio aéreo y las medidas de reestructuración de espacio pueden ayudar a los usuarios a reducir sus emisiones y millas voladas, ¿no? Hay otro tema que es la coordinación civil-militar. España tiene muchas áreas restringidas. El uso flexible del espacio aéreo desde la perspectiva de la coordinación civil-militar en un país como el nuestro es clave, y estamos dando pasos muy importantes con la ayuda y coordinación de la Dirección General de Aviación Civil, con nuestro Ejército del Aire y del Espacio, en fomentar el uso flexible del espacio aéreo, que va a ser vector nuclear y estratégico, y ya lo es, para la implantación de lo que conocemos como concepto Free Route. El Free Route, que ya tenemos implantado desde abril de 2022 en España, va a ofrecer la posibilidad de volar rutas más preferenciales para las compañías aéreas, simplemente con puntos de origen o destino, pero pueden elegir rutas óptimas desde el punto de vista ambiental, tanto en millas como en emisiones, ¿no? En el tema de la mejora de la afección acústica en los entornos aeroportuarios, todos nuestros proyectos de espacio aéreo se trabajan minuciosamente con todos los agentes, principalmente con el gestor aeroportuario AENA, como no puede ser de otra manera, pero también se trabaja con todos los grupos, asociaciones vecinales, se someten a comisiones, se someten a consultas públicas. Muchos de ellos, por no decir la mayoría, llevan una tramitación ambiental en su fórmula simplificada ordinaria o la que sea menester. Ahora el órgano sustantivo en materia ambiental ha pasado a ser la agencia, pero siempre se trata de introducir mejoras que compaginen lo que es la eficiencia del procedimiento, la capacidad que necesita el aeropuerto, en equilibrio con el menor ruido posible, como indica antes el director general de Aviación Civil. Para nosotros el ruido también es otro elemento de nuestra estrategia muy importante, ¿no? Y finalmente, la mejora de nuestros centros e infraestructuras, centros de control, el uso de la dotación de energía renovable para autoconsumo. Para nosotros estamos instalando un plan muy ambicioso de placas fotovoltaicas en todos los centros de control, instalación de luminarias LED, descarbonización de toda nuestra flota de vehículos. Es decir, estamos invirtiendo un ambicioso plan en lo que es atacar el medio ambiente desde ser más sostenibles en nuestras instalaciones, centros de control, infraestructuras críticas de navegación aérea, ¿no? Y todo esto, como comentaba antes el director general de Aviación Civil, lo estamos haciendo en equipo. Yo creo que a nivel internacional destaco toda nuestra participación y coordinación en los grupos con el gestor de red europeo. España no deja de ser un puzzle una pieza de un puzzle que es un puzzle de países de Europa, y las medidas que estamos hablando, por ejemplo, el Free Route, no tiene sentido abordarlo desde un punto de vista nacional. Hay que abordar corredores. Para las compañías aéreas no hay fronteras, ¿no?, dentro de ese cielo único. Entonces, todo este tipo de medidas las estamos abordando con el gestor de red europeo, con mucha compartición de datos, con muchas medidas que intentan aislarnos de nuestra frontera nacional y mirar a Europa desde un punto de vista en beneficio de la red. Eso es muy importante. Y luego, en el plano nacional, creo que estamos todos involucrados en alianzas, iniciativas de colaboración, como la Alianza de Sostenibilidad de Transporte Aéreo, que además pilotamos con ALA y con AENA y demás. Y yo creo que es clave para todos trabajar en equipo. Yo creo que cada uno con nuestro granito de arena, hoy hablaremos de distintos ámbitos, estamos colaborando con estas medidas para hacer un transporte aéreo mucho más sostenible, ¿no? No me quiero extender. Luego, si quieres, te aporto algún dato. ¿Sí? Pues casi es la misma pregunta para ti, Elena. He leído hace poco en un periódico, además, que os tomáis tan en serio la sostenibilidad, que bonus de directivos de la compañía van asociados al cumplimiento de estos objetivos. Y me gustaría que nos aterrizaras qué está haciendo AENA en materia de sostenibilidad y cuál es vuestro plan para 2024. Gracias, Elena. Bueno, muchas gracias. Lo primero al Colegio de
aeronáuticos por la invitación a participar hoy por parte de AENA. Gracias, Esther. Bueno, por entender temporalmente cómo hemos ido estableciendo nuestra estrategia de sostenibilidad, en el año 2021 el Consejo de Administración de AENA aprobó el Plan de Acción Climática 2021-2030, que posteriormente fue aprobado en la Junta General de Accionistas de ese mismo año. Y tenemos el compromiso de que cada año en esa Junta se lleven los objetivos y su cumplimiento y validación posterior. Ese plan de acción climática estaba articulado en torno a 3 ejes. En primer lugar, la neutralidad en carbono, teniendo en cuenta que queríamos reducir nuestras emisiones, lo que se llama alcance 1 y 2, es decir, lo que producimos en los aeropuertos o el origen de la electricidad que consumimos en los mismos. Un plan, además, fotovoltaico muy ambicioso para instalar placas fotovoltaicas y ser capaces de generar la energía que consumíamos en el año 2019 en todos nuestros aeropuertos. Hay un segundo eje que es la aviación sostenible, en el sentido de la colaboración con ENAIRE, como ha descrito Enrique, y también el apoyo y el impulso a la utilización de... Hay una mesa posterior que me imagino que abundará en ese trabajo con las compañías aéreas. Y un tercer eje que es la cadena de valor y hacer una comunidad sostenible, sobre todo fomentando la movilidad, en el sentido de que, por ejemplo, el AVE llegara a la T4, diferentes líneas de metro que llegaran también al T1, 2, 3 y T4 de Barajas, en el caso de Barcelona también el tren, o en otros aeropuertos de la red española, donde también está previsto que llegue el tren o una especie de tren ligero. Esos eran los 3 ejes. Bueno, pues ese plan de acción climática posteriormente se trasladó a la estrategia de sostenibilidad de AENA, también por el mismo periodo, 21-30, y con un presupuesto de 750 millones de euros en todos estos años. Pues bien, luego posteriormente, AENA lo que ha desarrollado es su plan estratégico año 2022-2026, que se presentó el año pasado. Sí, se oye bien. Y, por ejemplo, en la parte de aeronáutica, porque bueno, en AENA tenemos como segmentado en nuestro negocio en 3 partes, el negocio aeronáutico, el negocio comercial y lo asociado a real estate y la parte del negocio internacional. Pues en la parte aeronáutica lo que hacemos es desarrollar precisamente el DORA 2022-2026, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2021 y en el que en la propuesta final fue obra de la Dirección General de Aviación Civil, y ahí se incluyeron ya por primera vez 6 objetivos de carácter medioambiental que hasta ahora no habían estado tan desarrollados y que transponen ese plan de acción climática. Luego no solamente tenemos que rendir cuentas a nuestro Consejo y a nuestra Junta General de Accionistas, sino también a la Dirección General de Aviación Civil, que nos hace un seguimiento de esos indicadores. Y bueno, esa sería un poco la foto global. En cuanto a los hitos que hemos venido consiguiendo, bueno, pues hablaba antes de dónde se produce la energía eléctrica que utilizamos en nuestros aeropuertos. Bien, desde hace 3 años nosotros compramos lo que se llama energía eléctrica con una garantía de origen sostenible, con lo cual sabemos que la energía que se consume en los aeropuertos hoy en día ya tiene un origen renovable. Nuestra ambición es ser capaces de generarla, pero ya a día de hoy ese origen es totalmente sostenible. Por otra parte, en las emisiones de CO2, que consideremos en los aeropuertos, estas que son las de alcance 1, fundamentalmente es por la utilización de la energía que hacemos en los aeropuertos, ¿no? Pues, por ejemplo, la utilización de iluminación LED, o, por ejemplo, cómo climatizamos nuestras terminales. Vamos a aprender a ir sustituyendo, por ejemplo, las calderas de gasoil con nuevas tecnologías como, por ejemplo, la geotermia. Bueno, pues ya el año 2019, en el cierre 2022, que es lo que hemos reportado este año, hemos reducido las emisiones de CO2 en un 67%, 7 puntos por encima del objetivo deseado. Luego tenemos 3 aeropuertos. ACA es una certificación que da Airport Council International, ACI, el organismo que nos aglutina a los aeropuertos a nivel mundial. Bueno, tiene diferentes niveles de certificación de acuerdo a cómo somos de sostenibles en los aeropuertos. Los 3 principales aeropuertos de la red ya son nivel 3, que es de optimización. Los siguientes niveles es que vamos encadenando a los diferentes agentes para ser un aeropuerto totalmente sostenible, y además eso lo tenemos en revisión. Y finalmente yo diría que el cuarto hito que hemos conseguido este año, y además muy recientemente, ha sido con la asignación de las licencias handling. Nosotros en la actualidad la flota de vehículos handling que tenemos en el aeropuerto es un 23% eléctrica, y cuando sacamos los pliegos, que es algo que AENA tiene encomendado por ley, hacer esa asignación, pues marcamos un objetivo de una flota eléctrica en el año 2025
en el año 2030, pues de llegar en torno a un 49%. Pues bien, las ofertas que se recibieron para esa asignación ha llegado al 88%. La puesta en flota sostenible, no solamente eléctrica, sino también utilizando combustibles sostenibles, hemos llegado al 100%. Entonces yo diría que ese ha sido un hito muy importante para el sector. Empieza con reducciones en el año 2024, pero bueno, me gusta fijarme en el 2030 y en ese 100% que vamos a alcanzar. Porque no lo he mencionado todavía, pero ese plan de acción climática y la transposición que luego tuvo a nuestro plan estratégico, lo que dice es que en el año 2026 seremos neutrales en carbono y en el año 2040, adelantando 10 años ese compromiso que hay en el sector del 2050 de Net Zero, pues nosotros lo buscamos conseguir a través de diferentes actuaciones en el año 2040. Bueno, le toca el turno a las compañías aéreas que, como sabemos, están en el punto mira, sobre todo de Europa. Parece que son los causantes de todos los males del cambio climático en el mundo. Y bueno, siempre has tenido un discurso explicando qué hacéis las líneas aéreas, precisamente desde hace muchos años, para combatir el cambio climático y sobre todo para adaptaros a unas leyes muy exigentes que siempre os ponen en el foco. Gracias. Bueno, muchas gracias. Lo bueno es estar tan lejos que me ha dado tiempo de pensar la respuesta. Pues muchas gracias al colegio. La verdad que estar aquí, digamos, en la casa de la ingeniería, digamos, siempre es un placer, un lujo, porque yo creo que la ingeniería, no solo la aeronáutica, sino toda y muchos otros sectores del conocimiento, tienen mucho que aportar a este debate, donde yo creo que realmente el rigor y el conocimiento científico es, pues muchas veces se ve que no está, ¿no? Y nos dejamos llevar, digamos, por otra serie de posicionamientos. Yo creo que, como dices, Esther, el sector de las compañías aéreas, digamos, bastante tiempo en esa, digamos, hoja de ruta de la descarbonización. Yo creo que es cierto, y ha dicho José Manuel al principio, ¿no?, que si se ve en porcentaje, pues al final la aviación comercial representa alrededor del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, pero también es cierto que somos uno de los sectores más difícil de descarbonización, de forma que si no hacemos nada o si no llevásemos haciendo nada estos últimos años, ese 3% pues acabaría convirtiéndose en bastante más, sobre todo cuando otros sectores que tienen más fácil esa descarbonización sí que están consiguiendo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente la hoja de ruta nuestra está basada en 4 pilares, muchos de ellos dependen también de muchos de los interlocutores que hoy me acompañan aquí. Está ya la tecnología, desde luego, pero no solo la tecnología disruptiva, como ha mencionado el decano, de en el futuro aviones que puedan ser propulsados por hidrógeno o por electricidad. Todavía queda tiempo para ello, pero desde luego ya se está investigando mucho ese sentido, pero también la tecnología convencional, ¿no? Y un avión, digamos, de fuselaje estrecho de hoy en día, pues emite el 50% menos que su equivalente de hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces no tenemos que olvidarnos que durante un tiempo vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles, ¿no? Y no solo del SAF. El segundo pilar, lo ha mencionado Enrique, es la eficiencia en las operaciones, y tanto en tierra como el aire, ¿no? Y ahí está el cielo único europeo, que llevamos 20 años hablando del mismo. Me consta, digamos, que el Gobierno de España, la Dirección General de Aviación Civil, es uno, digamos, de los gobiernos que está luchando hace mucho tiempo por ello. Es cierto que nuestra situación excéntrica en Europa nos hace, digamos, que suframos precisamente los problemas de congestión de otros países, pero en lo que hoy hablamos, que es sostenibilidad, pues ya está estimado que la, digamos, implementación del cielo único europeo, que básicamente, resumiendo, sería el poder volar más o menos recto y no en zigzag de un sitio a otro, resumiendo mucho, soy consciente, pues podría evitar alrededor del 10% de las emisiones de aviación comercial en Europa. O sea, 18 millones de toneladas al año. Estamos hablando de, pues, bastante, ¿no? El tercer pilar es el SAF, los combustibles sostenibles de aviación, del cual va a haber una mesa, digamos, específica después, donde se podrá ver, digamos, todas sus ventajas. Y luego el cuarto es el que se denomina, pues, los mecanismos de mercado, como puede ser sistemas de compensación o, pues, el comercio de derechos de emisión que tenemos aquí en Europa, ¿no? Entonces, bueno, esa hoja de ruta lo que busca es llegar a tener emisiones netas cero en 2050,
pero hay que ser consciente que alguna, digamos, de esos pilares todavía le queda. Por ejemplo, las tecnologías disruptivas, pues probablemente le queden 10, 15 años al menos hasta que estén a escala comercial. E incluso para entonces es probable que puedan ser solución para los vuelos cortos y medios, pero no tanto para los largos. O sea que hay que tener muy, digamos, en mente que varias de esas medidas tienen plazos de desarrollo distintos, ¿no? Entonces, claro, la regulación pues juega un papel muy importante. Y como dices, la aviación ha sido sujeta ya no solamente, por supuesto, en los temas que mencionaba al principio David, de seguridad, por supuesto, pero también a nivel medioambiental ya llevamos bastante tiempo con una serie de regulaciones. Hablando de lo que es las emisiones de CO2, ¿vale? Porque es cierto que la sostenibilidad no solamente es la descarbonización, pero hablando de emisiones de CO2, la aviación comercial es el único modo de transporte que hasta ahora, aunque ahora va a cambiar, hasta ahora estaba dentro del sistema del comercio de derechos de emisión, del ETS, desde 2012. Entonces, desde 2012, la aviación en los vuelos dentro de Europa estamos ya pagando, digamos, a través del sistema de ETS por esas emisiones, ¿no? De hecho, ahora todavía, digamos, eso pues se va a hacer bastante más exigente en el sentido que esa directiva se acaba de aprobar su revisión y lo que va a hacer, además de introducir otros modos de transporte que hasta ahora no estaban, pero en el caso de la aviación va a hacer que había una serie de asignaciones gratuitas, ¿no? Derechos de emisión a la aviación que van a desaparecer gradualmente hasta el año 2026, de forma que a partir del año 2027 vamos a pagar íntegramente el coste de esos derechos de emisión. Mencionaba José Manuel al principio que ahora mismo el coste de la tonelada, ¿no? Pues más o menos está en el entorno de los 85 euros. Es cierto que durante este tiempo, y hay un informe reciente de Transport Environment que cuantifica que debido a las asignaciones gratuitas el precio en los vuelos intraeuropeos que se estaban pagando las compañías aéreas era más o menos unos 45 euros, pero a partir del año 2027 ya van a ser esos 85 euros y probablemente más, porque como decía también José Manuel, al final al introducir nuevas industrias es un mercado especulativo también y entonces se va a encarecer a los 100 o a lo mejor a los 200. Entonces eso es algo que ya está ahí, que llevamos más de 10 años en ese sistema, que ahora se meterá a otros modos de transporte, pero que está claro que en los vuelos dentro de Europa, que es el ámbito de aplicación del ETS, ya llevamos pues bastante tiempo pagando por las emisiones y pagaremos todavía más, ¿no? En el tema del SAF está también el reglamento Refuel Aviation, que se acaba de aprobar también. En ese caso impondrá unos mandatos mínimos de utilización de SAF en los aeropuertos europeos, que empezarán en el 2% en 2025 hasta llegar al 70% en 2050. A alguien, y se hablará más en detalle en el siguiente mes, se le puede parecer un 2% muy poco ambicioso, pero realmente en 2019, antes de la pandemia, la producción de SAF a nivel mundial apenas era el 0,1% del consumo de queroseno. O sea que llegar a ese 2% implica multiplicar por 20 la producción que había antes de la pandemia. Y eso además va escalando, ¿no? Y en el 2030 es un 6%, para subir ya creo que al 20% en 2035. Entonces, por eso yo creo que es importante, la legislación en este caso ayuda, es algo que es importante el mandar esa señal, esa seguridad jurídica a los productores, pero desde luego hay que complementarla con otra serie de cosas, como por ejemplo es pues ayudas que otros países ya lo están haciendo, como es el caso del Reino Unido o de Estados Unidos, para al menos en esa fase de escalado, digamos, que se permita precisamente un poco que haya una transición lo más ordenada posible, porque no nos olvidemos que el precio del SAF ahora mismo, dependiendo del tipo de SAF, todavía oscila entre 3 y hasta 6 veces el del queroseno convencional. Y luego está el tercer, digamos, estas dos, digamos, reglamentaciones ya están aprobadas, la revisión de la directiva del comercio de derechos de emisión y el nuevo reglamento Refuel Aviation de mandatos de SAF, pero hay una tercera, todo esto forma parte del paquete de Fit for 55, que es la revisión de la directiva de fiscalidad energética, que entre muchísimas otras cosas, pues lo que habla es de la posible imposición de un impuesto al queroseno, ¿vale? Para los vuelos dentro de Europa, de nuevo. Y ahí nosotros un poco lo que vemos es que no solamente pensamos, digamos, que eso va a ser pues contraproducente, y especialmente en países como España, que son netamente receptores de turismo y sobre todo receptores de turismo dentro de la Unión Europea, o sea que estarían afectados por eso, sino porque además creemos que no sería eficaz para conseguir el objetivo, dado que la aviación intraeuropea ya está afectada por el sistema de emisión, que lo que hace es impone un tope en las emisiones que el conjunto de industrias puedes hacer. Cualquier otra medida para el mismo como presión impuesto al queroseno, lo que haría es que esa reducción de la demanda y con ello esa reducción de las emisiones haría que ese exceso de derechos de emisión se vendiesen a otras industrias, de forma que al final en el conjunto de Europa se estaría emitiendo lo mismo. Entonces nosotros realmente pensamos que hay que tener en mente el objetivo final, que es en este caso descarbonizar la aviación, y el impuesto al
desde luego, creemos que no lo va a conseguir. Además, nosotros comisionamos hace pues no demasiado tiempo un informe a Deloitte para estimar el impacto que podría tener en el conjunto de la economía española las 3 medidas del Fit for 55 en 2030 y el impacto, si le damos también un impuesto a los billetes, pues sería que perderíamos alrededor de 11 millones de turistas internacionales en el 2030, ¿no? De ellos, 4,5 millones sería exclusivamente por el impuesto al queroseno. Pero claro, realmente esos 4,5 millones de turistas internacionales, no sé si es muy rápido y no me sigue el micrófono, puede ser. Esos 4,5 millones de turistas internacionales no son alemanes o británicos o nórdicos que dejasen de irse de turismo, no. Son alemanes, nórdicos, británicos y otras nacionalidades que en vez de venir a España se irían a Turquía, a Egipto, a Jordania, porque al final, digamos, estas medidas que tienen un ámbito de aplicación, en este caso son en Europa, muy gordo de esa fuga de carbono, de al final que la gente, digamos, puede evitar volando a otros sitios. Por eso un poco, y con esto cierro esta primera intervención, el reto de la descarbonización de la aviación es un reto global y complejo, y las soluciones, digamos, para ese tipo de retos no suelen ser locales o regionales y simples, sino que son también de la misma índole, globales y complejas. De ahí un poco esa hoja de ruta que todo el sector tiene, ese compromiso y lo importante de que, entre tanto, nos carguemos precisamente un poco el gran, digamos, logro que ha tenido la aviación en los últimos años, que es la democratización y hacer que hoy en día, y lo decía el decano al principio, pues volar está al alcance de casi todos los bolsillos. Muy flaco favor haríamos si tuviésemos una aviación descarbonizada, pero que volviese a ser simplemente algo para los muy ricos, como era hace no demasiado tiempo. Yo ya tengo una edad y viví esa época. Bueno, yo creo que Javier ha dado en el clavo de la complejidad que tiene el tema de la sostenibilidad. También me ha pisado la introducción a la siguiente pregunta, David, porque precisamente te iba a hablar de, Javier ha hablado de soluciones globales. Se acaba de celebrar la CAF 3, es la tercera conferencia de OACI en esta materia, y nos quisieras un resumen de cómo, qué conclusiones ha habido en esa conferencia y cómo afectarán de nuevo a la aviación. Pues sí, efectivamente, la CAF, que es la conferencia de la OACI para los combustibles sostenibles en la aviación, se celebró del 24 al 27 de noviembre en Dubái, o sea, coincidía. Vamos a cambiar las pilas del micrófono porque tiene pinta de que esto es un problema de energía. Vamos a ver. Bueno, pues sí, efectivamente, la CAF 3, la tercera de estas conferencias, se celebró en Dubái del 24 al 27 de noviembre. Digamos que para un poco por poner en antecedentes, ha habido otras dos conferencias previas. Creo que la primera fue en 2009, pero estoy hablando un poco de memoria. Creo que fue en Brasil. Otra en 2017 en México. Y en este caso, el antecedente de la CAF 3 fue la asamblea de la OACI que se desarrolló en 2022, a finales de 2022. En esa asamblea, que es como el máximo órgano, digamos, de la OACI, están representados todos los países, 193 creo. Bueno, pues en esa asamblea lo que se llegó es a un acuerdo que se considera que es histórico, porque lo que se puso es el objetivo aspiracional de que la aviación internacional llegue a emisiones netas cero en 2050. Insisto en este concepto de netas porque no es que no emitan los aviones, sino que aquello que emites por lo menos o bien sea a través de combustibles sostenibles, que tiene un ciclo de vida que te reduce mucho las emisiones, o bien a través de medidas de compensación, digamos, lo que emites lo compensas con proyectos que van a reducir la...
Este objetivo aspiracional de llegar a esa meta es decir, hay varias vías de conseguirlo. Hay unos escenarios que se han hecho a través de un comité de la OACI que establece qué posibles escenarios hay, desde a lo mejor el menos ambicioso hasta el más ambicioso. Y en esos escenarios lo que se determinó es que en la proporción que tenemos que utilizar para llegar ahí de combustibles sostenibles era, digamos, uno de los elementos más importantes que va a tener la aviación para llegar a ese objetivo. Porque las tecnologías, etcétera, pues todavía están un poco lejanas. La contribución que puede hacerse a través de la mejora de procedimientos de navegación aérea se estima que a lo mejor puede estar en torno a un 10%, en el mejor de los casos. O sea, cada una de las medidas que hay, pues digamos, tienen están acotadas en cuanto a utilidad. Y el SAF es la que es más prometedora, porque digamos, no tienes que cambiar motores, no tienes que cambiar prácticamente la distribución y tan solo tienes que producir estos combustibles. Entonces, lo que se dijo es, bueno, antes, en este año, en 2023, se tiene que convocar la tercera conferencia y de allí lo que se esperaba es una hoja de ruta, una especie de marco global que tuviera como objetivo promover la producción y el despliegue de estos combustibles. Porque, como decía Javier, en 2019 era un 0,1, ahora es posible que a lo mejor estamos en el 0,2. Creo que me parece que del informe o de la adenda del COIAE se marcaba esto, pero bueno, esa ha sido una cifra muy pequeña, es totalmente suficiente, necesitamos escalar la producción y que se haga en todo el mundo, ¿no? Y este es un poco el objetivo que se perseguía en esta CAF. Lograr un acuerdo de todos, en el que todos vamos a ir juntos para lograr este objetivo. Digamos que al final ha habido acuerdo, vamos a decirlo así, hubo acuerdo, que es una buena cosa para, digamos, de cara a la COP. La COP se celebraba la semana siguiente también en Dubái, y un poco lo que queríamos en el sector era evitar que desde la COP nos impongan cuestiones que luego a lo mejor son un poco ajenas al propio sector, ¿no? Entonces, es decir, es mejor que nosotros mismos nos autorregulemos, vamos a decir así, o lleguemos a acuerdos, porque si no te los van a imponer de fuera, probablemente muy desproporcionados o lejanos a la realidad. Al final hubo acuerdo, ha sido complejo porque tuvimos que negociar muchos países con distintas aproximaciones, algunos, digamos que su economía depende de la producción de petróleo fósil, pues imaginemos las ganas, podemos decir, que tienen de descarbonizarse y de no producir. Pero bueno, al final ha habido acuerdo, y este acuerdo, por no ser muy largo, ¿verdad?, tiene como 4 bloques, ¿vale? Es importante los 4 bloques porque ahora veremos cada uno de ellos en qué va. El primer bloque, que es de políticas y planificación, aquí es donde se establece el objetivo que entre todos vamos a intentar alcanzar. Y en este caso lo que se ha llegado es al acuerdo de, insisto en que ya tenemos un objetivo prefijado que era descarbonizar completamente o de forma neta en 2050, y lo que ahora vamos a fijar es un objetivo en 2030 de llegar a una reducción de emisiones del 5%. Esto significa una reducción de emisiones teniendo en cuenta que a lo mejor el SAF, dependiendo la vía de SAF que produzcas, pero imaginemos que tenemos unos SAF que logran un 80% de descarbonización en el ciclo de vida completo del combustible. Estamos hablando de que eso significa que tenemos que sustituir combustibles fósiles alrededor del 7% para llegar a conseguir una reducción de emisiones del 5%. Entonces, claro, efectivamente, si partimos de la base del 0,2 y queremos llegar al 7, es ingente la cantidad de SAF que tenemos que producir de aquí a 2030. Es un reto realmente importante. Y además a esto hay que sumar que el objetivo no se persigue hacerlo en cada uno de los países, porque hay países que están digamos, no producen nada ahora mismo, están lejos todavía de llegar a producir nada, con lo cual quiere decirse que si hay países que van a producir menos del 7, otros países, para poder llegar a una media que llega al 7, pues evidentemente tenemos que producir bastante más. A lo mejor estamos hablando de producir hasta un 10. Este sería un poco un objetivo aspiracional súper ambicioso. Pero bueno, esto es lo que se ha fijado, intentar llegar al 5% de reducción en 2030, y es haciendo uso de no solo combustibles sostenibles, SAF, puramente SAF, sino también de lo que se llaman los combustibles de baja huella de carbono o de menor huella de carbono, que son los LCAF, que esto es, bueno, también hay que decirlo, una especie de concesión para los países productores de petróleo para que puedan, digamos, producir durante un cierto tiempo un petróleo
que en su ciclo de vida tenga una huella de carbono un poco menor. Esto es cómo se produce el propio petróleo, porque el petróleo no solo, produce emisiones cuando se quema, vamos a decirlo así, sino también en la fase de producción. Este es uno de los primeros bloques. Luego tiene otro bloque, el acuerdo de marcos regulatorios. Aquí, básicamente, y por resumir mucho, lo que se ha decidido es que a los efectos de contabilizar lo que son las emisiones, etcétera, y reportar ese SAF, se utilice el CORSIA, que es el sistema de reducción, de compensación de emisiones de la OACI, se utilice, que tiene todo un sistema que se llama el MRV, de Monitoring, Reporting and Verification. Bueno, todo ese sistema de certificación también de los combustibles que son sostenibles y los que no tanto, que se utilice ese y no otro esquema mundial, lo cual pues también es importante. Al margen de otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo que se estudie a futuro cuestiones que pide la industria, como lo que se denomina el book and claim, que es como un sistema por el que yo podría solicitar o comprometer la compra de SAF en un sitio, pero que me valdría para cumplir mis obligaciones mundiales, pero esto todavía está lejos hay que estudiarlo y se ha comprometido el estudio de esto. Hay un tercer bloque que es el muy importante, que es el de soporte a la implantación. Aquí insistieron mucho los países menos desarrollados, es decir, ellos básicamente su cuestión es, mire usted, yo ni tengo la tecnología, ni tengo las inversiones, ni tengo nada de esto. ¿Cómo quiere que yo ponga SAF en el mercado, no? Usted me tiene que transferir tecnología, me tiene que garantizar que voy a atraer inversiones y todo esto. Bueno, pues efectivamente aquí hay una vía importante en la que los estados más desarrollados o lo que tenemos un poco más desarrollada la cuestión, tenemos que ver cómo ayudamos a los otros estados solidariamente para que también esta producción pueda hacerse en todo el mundo. Y finalmente, en la parte de financiación, también muy importante, se podría haber unido a la otra, es simplemente cómo garantizamos que la ingente cantidad de dinero que esto va a costar no solo llegue a los países desarrollados, sino que de alguna forma pues permee a todo el mundo. Y para esto pues hay alguna iniciativa de la OACI ya en marcha y también se le ha encomendado que de cara a la siguiente asamblea, que será en 2025, presente una propuesta concreta de fondo para invertir en esto. Esto es un poco el resumen y no me quiero extender más, que si no dejo sin... Y bueno, ha sido muy interesante la conferencia, la verdad. Sí, muchas gracias. Sí, parece interesante. Se vuelve a incidir en que esto tiene que ser un tema global, ¿no? No local ni particular. Y bueno, Ricky, te vuelve a tocar a ti. Nos gustaría, o me gustaría, que nos contaras qué hitos os habéis propuesto en vuestra estrategia de sostenibilidad para el 2024, porque como se dice, lo que no se mide no existe, ¿no? Gracias. Bueno, pues efectivamente, voy a tratar de poneros algunos datos que me trae aquí interesantes a nivel de lo que es nuestro plan estratégico. Algunos de ellos, bueno, pues exceden un poco el 24, porque, bueno, estas actuaciones pues son un poco continuas, como os contaba. En primer lugar, a nivel de eficiencia de espacio aéreo, insistía antes mucho en lo que nos permite hoy la tecnología satelital, ¿no? Nosotros hemos sido pioneros en el posicionamiento de navegación por satélite en España desde los primeros nacimiento de EGNOS. Nos posicionamos como uno de los miembros del gestor, del proveedor de servicios de navegación por satélite europeo, la SSP, y también fuimos pioneros en la implantación de procedimientos de aproximación GIVAS en algún aeropuerto como es Málaga Costa del Sol. Este tipo de procedimientos y la apuesta por el satélite, como comentaba antes, tiene para nosotros el beneficio de ofrecernos la posibilidad de hacer trayectorias a las que aportan las radioayudas convencionales, tanto en perfiles horizontales y verticales como sobre todo en la cercanía de los aeropuertos, nos permiten diseñar maniobras de descenso o ascenso continuos. Eso es un perfil que es mucho más eficiente desde el punto de vista de la carga de trabajo en cabina, desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista del ruido y desde el punto de vista de las emisiones. Estamos invirtiendo mucho en el diseño, aprovechando las técnicas de navegación por prestaciones, como comentaba antes, en ese tipo de perfiles. Por daros datos, fijaros, en estos primeros 10 meses del año que llevamos, hasta octubre, con datos consolidados hasta octubre, ya estamos en diciembre, pero con datos consolidados, hemos autorizado más de 35% de las operaciones basadas en ascensos o descensos continuos. ¿Y esto es mucho o es poco? Bueno, pues el entorno europeo está en 14%. Así que se puede decir que claramente en aire está siendo líder en la implantación de maniobras de ascenso, descenso continuos y terreno que nos queda, ¿no? Porque el 35, pues evidentemente es superable. Pero
es un ejemplo de cómo puedes contribuir con el diseño de procedimientos a paliar, a modular lo que es el efecto emisión o el efecto ruido, sobre todo en las cercanías de los aeropuertos, ¿no? A nivel de la combinación con técnicas de free route o con técnicas de uso flexible de espacio aéreo, el tema de las rutas condicionadas también, todo esto nos está permitiendo también ahorrar mucho en lo que son las emisiones en ruta. De nuevo, por daros datos como me pides, en estos 10 primeros meses del año, con datos hasta octubre, me imagino que noviembre no variará mucho, el tráfico, estamos en 11 puntos por encima del 2022, España. Vamos a cerrar el año en 2%, 1,9% acumulado por encima del 2019, que de nuevo, por haceros una comparación, Europa cerrará en torno al 92-93% del 19. España va a cerrar al 2% de las operaciones del 19. Estamos 8 o 9 puntos por encima. Luego, cabría pensar que más tráfico aéreo, más consumo, ¿no? O más emisiones. Bueno, pues no es así, porque gracias a estas medidas que con los proyectos de espacio aéreo que estamos implantando, pues la eficiencia en las rutas se ha mejorado un 1,5%. ¿Y 1,5 es mucho o poco? Bueno, pues 1,5% significa 409.000 kilómetros de distancia ahorrada a las compañías aéreas, ¿no? Y 409 kilómetros, pues, bueno, los que conducimos ya pensás que 409.000 es mucho, pero el perímetro de la Tierra, que son 40.075, pues bueno, son 10 vueltas a la Tierra, que no está mal, solo con medidas de diseño de espacio aéreo, ¿no? Y claro, si lo miramos desde el 2017 con nuestro plan estratégico inicial y lo miramos al 2022, son 370 vueltas a la Tierra, que ya, bueno, es un demostrativo, como comentaba antes Javier, de que trabajando cada uno en nuestro ámbito de actuación, pues vamos confeccionando, cada uno con nuestro granito, pues esa paella, ¿no? Que al final la sostenibilidad pues es el resultado de una cadena, ¿no? Entre todos nosotros. El tema os comentaba antes, el tema de la apuesta por la reducción de ruido, junto con la Dirección General, tenemos un plan de medidas y el objetivo es fijar una potencial reducción de un 30%, un objetivo de reducción del 30% en lo que son las poblaciones afectadas, ¿no? En los entornos aeroportuarios. Eso, bueno, es muy difícil en algunos casos, pues, maniobras alineadas o que no queda otra cuestión, pero es verdad que con ese tipo de procedimientos estamos aprendiendo a que es posible diseñar los procedimientos de una manera donde podamos minorar el efecto sonoro en las cercanías de los aeropuertos, ¿no? Y finalmente, en lo que son la mejora de nuestras infraestructuras, la apuesta por el 100% de suministro eléctrico con garantía certificada de fuentes renovables de energía, pues nos ha permitido desde el año 2015, tenía aquí algunas notas, un ahorro de más de 110.000 toneladas de CO2. O sea que parece que este tipo de iniciativas no suman y suman cantidades como esta, ¿no? Estamos ahora mismo ya desplegando, hemos completado el despliegue de placas fotovoltaicas, os decía antes, en los centros de control de Sevilla y Canarias, este año 2024. Estamos ejecutando Madrid y finalmente en 2025 acabaremos con el centro de control de Barcelona, ¿no? También en todo lo que es el despliegue fotovoltaico. ¿Y qué genera esto? Bueno, pues todas estas instalaciones fotovoltaicas generarán en un año cerca de 4 gigavatios hora, que eso, pues, ¿qué supone? Pues supone un 18% de ahorro del consumo eléctrico generado en todas estas dependencias por ENAIRE y el 13,7% del consumo total de ENAIRE. O sea que para nosotros es muy importante la apuesta por ese tipo de energías, ¿no? En inversiones, por daros algunos datos, de aquí a 2028, en lo que es la proyección que tenemos en nuestras inversiones, destacaría unos 3,5 millones en la renovación, descarbonización de toda nuestra flota de vehículos, toda la flota eléctrica, de vehículos de mantenimiento, de apoyo en los centros de control, en nuestras regiones. Unos 8 millones de euros en todo el plan fotovoltaico y la sustitución de toda la capa de luminarias por tecnología LED. Y finalmente unos 2 millones de euros en el fomento del uso de la energía eólica. Sabéis que tenemos aerogeneradores en algunas instalaciones, por ejemplo, el Centro de Control de Canarias está produciendo también una buena parte del consumo del centro de control. Y también estamos estudiando el despliegue del uso de hidrógeno como combustible alternativo, pues, para grupos electrógenos, para nuestras infraestructuras, ¿no? Estamos estudiando también la mejora de este tipo de energías en las instalaciones nuestras, no solamente centros de control, sino también radares, centros de comunicaciones, bueno, con los backup demás que necesitan este tipo de infraestructura. Entonces, bueno, estos son un poco los datos más significativos de lo que no se mide, como me preguntabas, pues que tengáis los datos un poco bajados a tierra, ¿no? Sí, Elena, un aeropuerto es como una ciudad, todos contribuyen a contaminar, a no contaminar. Hablabas antes del tema de las licencias de handling.
en la que puntuaba el hecho de presentar, por ejemplo, flotas, como decía Enrique, no contaminantes. La pregunta ahora sería, que yo creo que Javier lo oirá con atención y todo el público asistente, si os planteáis, AENA se plantea una política de bonificación tarifaria, reducción de alquileres y tal, si os presentan planes concretos de descarbonización y de no contaminar. Gracias, Esther. Bueno, pues volviendo, a mí me gusta hablar siempre de los 3 ejes de nuestra planteación climática para ir viendo en esos aspectos que tú estás diciendo y llegaremos al combustible para la aviación, qué es lo que estamos haciendo en nuestra interlocución con terceros. Entonces, el primero hablábamos que era la neutralidad en carbono, siendo capaces de generar nuestra propia energía. Bueno, pues cuando la tecnología, porque eso es lo que nos ocurre a veces, ¿no? Que creo que somos muy ambiciosos, pero a veces la tecnología todavía no nos acompaña. Bueno, pues cuando la tecnología nos acompaña a través de esa energía renovable que nosotros generamos y que vertemos en la red, lo que buscamos con esa energía es que vaya directamente a la red, ser generadores que no productores en sentido de venderla. Pues cuando la tecnología esté desarrollada, lo que nos gustaría es parte de esa energía ni siquiera tenerla que verter en la red, sino ser capaces, por ejemplo, o de almacenarla para el uso nocturno o de producir hidrógeno que se pueda utilizar por otros intervenientes dentro del aeropuerto. Además, el que nosotros generemos nuestra energía es muy importante de cara a los usuarios, no solamente los pasajeros, sino también las compañías aéreas, porque el hacernos independientes energéticamente, por así decirlo, lo que hará es que nuestro coste de la energía, nuestra factura, debería disminuir. Y de hecho en este DORA así está ya volcado y eso supone un beneficio, vuelvo a decir, para los pasajeros, pero también para las compañías aéreas. En cuanto a la segunda pata, la de la aviación sostenible, y en relación con lo que hablas de algún tipo de bonificación, hemos venido trabajando tanto con el sector, con las compañías aéreas, como con la Dirección General de Aviación Civil, en algún tipo de bonificación por la utilización de esos combustibles sostenibles. Todavía no está cerrado, pero es algo en lo que tenemos que acabar de rematar, porque será bueno para el sector. También Enrique ha explicado muy bien todo lo que influye, cómo se diseña el espacio aéreo y las aproximaciones y los despegues de los aeropuertos en esa reducción de emisiones, por la parte de emisiones de CO2 o de otro tipo de contaminantes, pero también hay otros sistemas, por ejemplo, y aprovecho para decirlo porque tú no lo has mencionado, que es el ACDM y las torres remotas. En la actualidad tenemos 5 aeropuertos ya que son ACDM y 14 torres remotas, y eso lo que hace es eficientar muchísimo los procesos. Para que os hagáis una idea, los que no lo conozcáis, el CDM lo que hace es que a igualdad de varios aviones, sobre todo en los grandes aeropuertos, que tienen que salir en un momento dado, pues siempre se producen diferentes circunstancias que hacen que teniendo el slot a una hora determinada, pues una compañía ya esté lista, pero sin embargo otra le quede un poquito. Bueno, pues gracias a ese sistema colaborativo lo que se hace es que pueda ponerse en marcha el que ya esté preparado, sabiendo que luego igual su hueco es ocupado por el que todavía no lo estaba. Y eso hace que el sistema sea más eficiente y que también las emisiones disminuyan notablemente. Y luego hablaba de la cadena de valor y el compromiso que teníamos con la sociedad. Hay varios aspectos. Uno de ellos es la gestión del ruido. Desde el año 2000 llevamos invertidos 378 millones de euros aislando más de 28.000 viviendas y seguimos, porque además no solamente es un compromiso, sino que la legislación también dice que tiene que ser así. Pero bueno, yo ahí lo que diría es que nosotros aislamos, intentamos que la calidad de la vida de las personas sea mejor, pero yo creo que la aviación no trata tanto de poner cotos, sino de poner soluciones, y una de las soluciones es el aislamiento acústico y también esas nuevas flotas de aviones que harán que el ruido cada vez sea menor, y de hecho a la vista está, como se ha comentado, yo creo que lo has comentado tú, Javier, ¿no? Con los aviones de fuselaje estrecho, que lo que puedan consumir o el ruido que puedan emitir es muy diferente al que producían anteriormente. Luego ahí tenemos que seguir avanzando. Luego también otro de los aspectos es, dentro de la movilidad sostenible, dotar de puntos de recarga eléctricos en los aeropuertos, no solamente a los propios operadores del aeropuerto, como puedan ser los agentes handling, sino también a los pasajeros que llegan a nuestros aeropuertos con flota eléctrica, y llevamos ya implantados casi 1.900 puntos de recarga eléctrica. Nuestra ambición es llegar a alrededor de 3.800 en el año 2030. Eso en cuanto a la colaboración con la movilidad sostenible. Y finalmente destacaría otro aspecto que he mencionado al principio, y es la llegada de modos de transporte alternativos, en el sentido de que permiten una intermodalidad dentro del aeropuerto. Entonces, en ese aspecto estamos trabajando ahora en los proyectos de la ampliación de T4, T4S y el nuevo procesador de T123. Bueno, pues ya pensamos cómo va a ser la llegada de las nuevas líneas de metro que van a llegar al aeropuerto, o cómo llegará el AVE, que en un principio llegará a la estación actual, pero también tenemos que pensar en un futuro cómo va a ser esa
esa llegada. O, por ejemplo, ahora estamos trabajando en el diseño de la remodelación total del aeropuerto de Tenerife Sur y está previsto que llegue allí un tren, pues ya estamos dejando el cajón para que ese tren pueda llegar. Entonces, esos son los diferentes aspectos en los que trabajamos y, como decía Enrique antes, que me gustó su reflexión, bueno, esto es mucho o poco, ¿no? Bueno, pues justamente estos días se ha anunciado que hay 16 empresas españolas dentro del índice de sostenibilidad del Dow Jones y por primera vez AENA ha entrado en ese índice que será efectivo el próximo 18 de diciembre. Luego, no podemos perder el ritmo, tenemos que seguir trabajando, pero bueno, no lo estaremos haciendo mal de cara al sector y de cara a otras empresas, porque a veces nos miramos mucho dentro del sector, pero de cara a qué están haciendo otros sectores, pues yo creo que el sector de la aviación está implicándose muchísimo precisamente porque somos muy cuestionados a pesar del porcentaje de emisiones que podamos emitir a la atmósfera. Sí, Javier, antes de las conclusiones, vas a cerrar tú esta mesa redonda y, bueno, una de las que se me ocurre a mí, conclusión, es que la sostenibilidad barata no es, que necesita muchas inversiones y que resulta cara. Entonces, la pregunta, Javier, sería, ¿qué pides a los reguladores, bueno, a la gente que nos rodea aquí para conseguir esa rentabilidad en las compañías aéreas, que al final sois entidades privadas que tenéis que dar beneficios y resultados positivos al accionista? Muy bien, pues a ver, yo creo que normalmente cuando hablamos de sostenibilidad mucha gente solamente piensa en la sostenibilidad medioambiental, ¿vale? Pero nosotros creemos que hay que pensar en la sostenibilidad en la triple, digamos, vertiente, sostenibilidad medioambiental, por supuesto, pero también económica y también social, ¿no? Yo creo que de la parte medioambiental, una cosa que a mí me parece que ha quedado muy clara en esta mesa, digamos, es precisamente lo alineados que estamos todos los distintos participantes y algunos que también no están aquí en esta mesa, pero están con ese objetivo, ¿no? Y tenemos una hoja de ruta clara. Sabemos que no va a ser fácil, pero desde luego vamos a trabajar conjuntamente para lograrlo. Y yo, como siempre digo, ¿no? Hace 100 y pico años había mucha gente que creía que era un sueño y era imposible que una máquina más pesada que el aire volase y se equivocaban. Yo creo también, digamos, que hace menos tiempo, hace 30 años, había gente que decía que volar fuese asequible a todos los bolsillos era un sueño, nunca iba a pasar, se equivocaban. Lo mismo pienso que va a pasar ahora, digamos, hay gente que piensa que es imposible que la aviación sostenible sea sostenible, yo creo que se equivocan, ¿no? Pero entonces, dejada esa parte, digamos, mental, que es a la que hemos dedicado casi todo el tiempo, yo creo que es fundamental las otras dos vertientes, ¿no? La primera, la económica, ¿no? Y efectivamente, al final las compañías aéreas, en su mayoría, somos compañías privadas con ánimo de lucro, pero también hay que poner las cifras en su justa medida, porque ahora mismo muchas compañías aéreas estamos reportando beneficios y hay gente que dice se están forrando, ¿vale? Incluso se están forrando a costa de tal, no lo voy a decir, ¿no? Pero realmente ya te acaba de un poco sacar los datos y la estimación. El beneficio global de las compañías aéreas este año que está a punto de cerrar van a ser alrededor de 23.000 millones de dólares. Volvemos al mismo. ¿Eso es poco o es mucho? Bueno, si lo miramos por pasajero, eso es aproximadamente $5.50 por pasajero. En euros, 6 euros por pasajero. De nuevo, ¿eso es mucho o poco? Bueno, IATA dice que eso es el equivalente a tomarse una taza de café. Digo yo, joder, está caro el café en Ginebra porque 6 euros, pero bueno, vamos a ponerlo, digamos, con un ejemplo, es como tomarse 2 cañas aquí en España, un ejemplo más castizo, ¿no? O sea, a lo que voy es que realmente, históricamente no es un tema de este año, la rentabilidad de las compañías aéreas es, en el mejor de los casos, este año va a ser alrededor de un 2,5%, o sea que no nos estamos forrando. Al final, digamos, el mayor beneficiado precisamente de todas esas mejoras que ha habido de eficiencia, reducción de costes, ha sido el consumidor y que, digamos, lo que hemos conseguido con eso es democratizar el transporte aéreo, ¿no? Entonces, por eso, lo que creo, digamos, que no podemos hacer, y por eso es todavía más difícil esa hoja de ruta, es asegurarnos que hacemos una aviación más sostenible, pero sin sacrificar esa accesibilidad y esa asequibilidad. Y luego está el tercer, digamos, la tercera componente, que es la componente social, ¿no? Y aquí un país como España, ¿no? Que dependemos tanto del transporte aéreo, yo creo que es fundamental verlo. Entonces, ya dije antes un poco, pues una estimación de lo que podría pasar en el caso de que, por ejemplo, alguna de las medidas pues se implementase, como es el impuesto al queroseno. Pero nosotros preferimos pensar en positivo, ¿no? Y es al revés. Realmente una de las grandes ventajas que tiene el SAF es que ya no dependes, digamos, de dónde está, digamos, tus recursos y tu país, ¿no? Ya no dependes del hecho de que tengas combustibles fósiles o no, sino que cualquier país puede realmente pues convertirse, digamos, en un productor y un campeón
nacional y global de SAF. Y España en concreto está muy bien posicionado para eso. Entonces, hay un informe reciente de PricewaterhouseCoopers que estimaba que se podrían construir entre 30 y 40 plantas de SAF en España y eso generaría unos 160.000 empleos adicionales, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Entonces, al final, en cuanto a las políticas públicas, que es lo que me preguntabas, hay varias opciones. Por una es decir, bueno, vamos con el palo, ¿no? Un impuesto al queroseno, por ejemplo, y en ese caso, antes hablaba de los millones de turistas que se perderían, pero traducido a empleos sería también unos 170.000 empleos. Entonces, creemos que en vez de medidas con un palo como es, pues poner impuesto al queroseno y perder 170.000 empleos, es mejor otras que incentiven precisamente el que se genere una nueva industria, que se reconvierta en industria energética en España en lo que se refiere al SAF, y en vez de perder 170.000 empleos es crear 170.000 empleos adicionales y al mismo tiempo ser líder en esa hoja de ruta de la descarbonización. Entonces, un poco nosotros la petición que realmente hacemos es que tengamos todos muy claros cuál es el objetivo que buscamos, y el objetivo que buscamos es la descarbonización del transporte aéreo y ver qué medidas realmente contribuyen a ello, y entonces incentivarlas y buscar fondos para precisamente, especialmente en el comienzo de esa andadura, pues poder incentivarlos y sobre todo también evitar otras que no solamente, digamos, no van a contribuir, sino que además tienen un impacto muy grande para pues un país como España tan dependiente del transporte aéreo. Muy bien, pues mira, mi conclusión es, esta es ya la tercera cumbre del clima, he participado en las otras dos también y más o menos siempre ha sido la misma. Sabéis, bueno, con la pandemia, para un poco que hay algún movimiento, digamos, muy vocal que pregona que hay que tener vergüenza de volar, ¿no? Entonces, yo pienso que no hay que tener vergüenza de volar, yo creo que volar es bueno, volar ha mejorado la vida de millones de personas, especialmente desde que se ha democratizado y hecho asequible. Yo he vivido la época que volar era un lujo al alcance de muy pocos. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos, digamos, que sigue siendo asequible, pero cada vez es más sostenible, ¿no? Y es no solamente por el turismo, porque ha permitido a la gente viajar a otras culturas, por la economía, que también, sino también porque ha acercado a las personas, ¿no? Y yo siempre, digamos, menciono, ya vais a decir el peso de Gándara con su índice, pues siempre menciono el índice que deberíamos de tener las compañías aéreas, que es el índice de achuchabilidad, que es la cantidad de achuchones, o sea, de abrazos de esos grandes que dan las abuelas a sus nietos, sonoros y todo, que hemos permitido todos los que nos dedicamos a esto, y no hay más que ir a una sala de llegadas de cualquier aeropuerto para emocionarte. Entonces, al final, no solamente es lo tangible como turismo y economía, es lo intangible que acercamos a las personas y hemos hecho las vidas de millones de personas mucho mejores. Ahora lo que tenemos que asegurarnos es que sigue siendo así, pero una vez cada vez más sostenible. Sí, bueno, pues por la parte de los aeropuertos yo diría que los aeropuertos no se trata de limitar su crecimiento, sino de que éste sea sostenible en la línea de lo que ha comentado Javier, porque unen a las personas, como muy bien explicado, y se puede conciliar todos esos factores de manera muy sostenible, además y me gusta que Javier lo haya dicho, con el gran empleo que genera y la contribución que hace al PIB, no solamente de España, sino también a nivel regional. Y bueno, los aeropuertos al final es el punto donde se encuentra la navegación aérea, se encuentran los aviones, se encuentra el regulador. Pues bueno, se trata de trabajar todos en conjunto e ir hacia adelante en el mismo sentido, y es eso, que las personas se puedan seguir moviendo, pero que eso no implique que no sea de manera sostenible. Bueno, pues por apuntar un dato diferente, estando completamente de acuerdo con mis compañeros predecesores en lo que han comentado, yo creo que la sostenibilidad le podríamos y deberíamos todos poner un apellido ya de algo como otros sistemas de global, ¿no? La sostenibilidad lo estamos haciendo en España a nivel de la colaboración, cada uno en nuestro ámbito de competencia, pero yo creo, mirando en el mapa de Europa, por no irme al mapa mundial, lo que hagamos en sostenibilidad, la importancia de la globalidad es muy importante, ¿no? De cara las compañías aéreas, como decía antes, nuestros usuarios no tienen fronteras en los cielos, ¿no? Y las medidas que podamos hacer a nivel de espacio aéreo requieren mucha coordinación en el ámbito europeo para hacerlas de una manera sostenible para la compañía. No tendría sentido que fuéramos muy sostenibles aquí, llegamos a los Pirineos y dejáramos de ser sostenibles, ¿no? Desde el punto de vista de la eficiencia de un vuelo, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Y luego se ha demostrado claramente que tenemos muchísimo recorrido en las medidas que están a nuestro alcance técnicas y de espacio aéreo para conseguir seguir ahondando en mejoras para la sostenibilidad y desde el punto de vista de las emisiones, ruido, etcétera, ¿no? Así que yo creo que tiene que estar en nuestra conciencia cada vez que nos ponemos a hacer un procedimiento espacio aéreo, cada vez que diseñamos unas nuevas maniobras, pensar que aparte de la seguridad y la calidad de servicio, pues es posible hacerlas de una manera más sostenible, ¿no?
Bueno, pues yo por mi parte lo que diría es que como sector tenemos que entender que un poco el paradigma está cambiando. O sea, en el pasado nosotros hemos centrado mucho como sector en explicar las cifras, en ver qué realmente es lo que emitimos y en qué punto estamos con respecto a otros sectores. Pero a mí la sensación que me está dando es que el problema ya del medio ambiente o del cambio climático específicamente, no tanto ya esto tiene que ver con las emisiones de ruido y tal, es una cuestión ya de tiempo. Es decir, ahora lo importante ya no es tanto lo que emites netamente, sino que el tiempo se nos está agotando. Esta es la sensación que a mí yo percibo en un poco también los resultados de la COP, etcétera. Es decir, es como la partida de ajedrez en la que ya las jugadas cada vez son más cortas porque el tiempo se te agota y ya no llegas, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos están demandando desde fuera, que hagamos medidas, pero que las hagamos más rápido. Este es un poco también el reto. Tenemos que hacer, pero hacerlo más rápido. Y es complicado porque hay ciertas cuestiones que no se pueden acelerar. No puedes acelerar probablemente el desarrollo de un avión de hidrógeno. Eso lleva su tiempo y tienes que llegar a ciertas tecnologías. Pero es lo que se demanda de nosotros. Entonces ha llegado el tiempo de la acción, el tiempo de hacer cosas y de hacerlas más rápido. Es lo que yo resumiría. Pues muchas gracias a los cuatro, ha sido muy interesante. Yo la conclusión que tengo y que diría es que estáis absolutamente comprometidos con la sostenibilidad y que esto no es de ahora, que lleva tiempo. Agradeceros a los cuatro otra vez vuestra participación y vuestras ideas. Muchas gracias. Se me olvidó decir que son los cuatro ingenieros aeronáuticos, ¿vale?